Iniciamos con fenómenos transitorios en líneas de conducción. Para cumplir con su objetivo, las líneas de conducción se diseñan y operan en condiciones de flujo permanente. Sin embargo, en su operación, son inevitables los regímenes de transición de un flujo permanente a otro. Al menos una vez en el inicio de su operación, la línea de conducción necesita ser llenada de agua. En ocasiones tiene que ser vaciada y llenada de nuevo. Cada arranque o paro de bombas y cada apertura o cierre de válvulas en la conducción generan un régimen de transición en el que varían de forma importante los parámetros hidráulicos, velocidad y presión en cada punto de la línea. El paro de las bombas puede ser programado y controlado cuando se realiza por el operador de la planta de bombeo, o accidental y no controlado cuando se interrumpe el suministro de energía eléctrica a los equipos de bombeo por una falla en el sistema eléctrico. Este último caso resulta ser mucho más peligroso y puede presentarse en cualquier conducción por bombeo. Los regímenes de transición en las condiciones hidráulicas de la conducción tienen diferente duración. Mientras que el llenado y el vaciado de la línea son lentos y duran de varias horas a varios días, el régimen de transición hidráulica en la tubería después de un paro o arranque de las bombas o un cierre o apertura de válvulas dura apenas algunos segundos o minutos. Por esta razón se le denomina fenómeno transitorio hidráulico rápido. A pesar de ser de corta duración, los transitorios hidráulicos rápidos pueden ser muy peligrosos, ya que por ser bruscos generan variaciones de presión muy importantes que en ocasiones pueden llegar a reventar la tubería debido a presión alta o hacer que ésta se colapse bajo la acción de la presión atmosférica cuando dentro de la tubería se producen presiones de vacío. Se conocen muchos casos en la práctica en los que esos problemas se han presentado. A estos transitorios hidráulicos rápidos se les conoce también como golpe de ariete. En otros casos, la tubería no llega a reventarse ni a colapsar, pero se producen frecuentes sobrepresiones o depresiones fuertes por causa de los transitorios que reducen la vida útil de la conducción por fatiga del material. Para garantizar la seguridad de la conducción resulta imprescindible analizar los transitorios que puedan presentarse, definir si existe algún peligro derivado de sus efectos y tomar algunas medidas para proteger la conducción si esto resulta necesario. Las medidas pueden ser las siguientes: usar tubos y accesorios de una clase mayor que soporten sin problema las presiones positivas y negativas que se producen en los transitorios. Hacer los transitorios menos bruscos, por ejemplo, hacer más lentamente el paro de las bombas o el cierre de las válvulas. Diseñar medios especializados que reduzcan los efectos negativos de los transitorios a los límites deseados. En la mayoría de los casos, la alternativa C resulta la más conveniente desde el punto de vista económico y técnico. El ingeniero diseñador de líneas de conducción necesita entonces conocer los transitorios que puedan producirse, los medios para su control y tener herramientas que le permitan analizarlos en cada caso y definir los medios de control adecuados. Se han publicado varios libros sobre los transitorios hidráulicos, tanto en México como en el extranjero. La mayor parte de ellos se centra en la parte matemática del problema, presentando las ecuaciones que describen el fenómeno y los diferentes métodos para su solución en casos específicos, basados en complicados procedimientos gráficos o métodos numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales. El enfoque del presente libro es diferente. Afortunadamente, hoy en día existen programas de cómputo amigables y eficientes que permiten modelar los transitorios y pueden ser usados por ingenieros diseñadores que no son expertos en modelación matemática y métodos numéricos. El ingeniero diseñador necesita, entonces, y ante todo, conocer la esencia física de los transitorios, los medios aplicables para su control y tener un procedimiento sistemático para analizar los posibles transitorios y su control en cada caso. Así, el libro explica de una manera sencilla y prescindiendo de desarrollos matemáticos qué son los transitorios y cómo se manifiestan, cuáles son los medios que pueden ser usados para su control y qué procedimientos sistemáticos usar para analizar los transitorios en cualquier conducción y diseñar los medios de control correspondientes.
Transitorios hidráulicos en conductos a presión. Regímenes posibles del flujo en tubería. Un flujo es estacionario o permanente cuando sus parámetros característicos, presión y velocidad, no varían en el tiempo. Si las condiciones del flujo varían en el tiempo, entonces no es estacionario. Es no permanente o transitorio. Se distinguen tres tipos de transitorios hidráulicos. El primero es el transitorio muy lento o cuasi estático, en el que las variables del flujo varían de manera muy lenta en el tiempo, con intervalos de varias horas y hasta de varios días. Como un ejemplo, se tiene el flujo no permanente en una red de agua potable, cuyos cambios se generan por la variación del consumo y de los niveles de agua en los tanques. Debido a que las variaciones en este tipo de flujo son muy lentas, no es necesario considerar en los métodos de análisis la inercia del flujo ni las propiedades elásticas del fluido y de la tubería. El flujo transitorio se puede modelar con una aplicación sucesiva de un modelo estático. Una simulación de este tipo se conoce también con el nombre de análisis de periodos extendidos. El segundo es el transitorio lento u oscilación de masa, que se relaciona ante todo con el movimiento de la masa de agua en la conducción, semejante a la oscilación en dos vasos comunicantes. Los cambios de las variables en este tipo de transitorios son significativos, pero no tanto como para tomar en consideración las propiedades elásticas del fluido y de la tubería. El periodo de un transitorio de este tipo normalmente es de varios minutos a varias horas, y es suficiente un modelo que considere solamente el movimiento y la inercia del volumen de agua en la tubería. El tercero es el transitorio rápido o golpe de ariete, generado por cambios bruscos en la velocidad de la tubería derivados de maniobras rápidas como el paro repentino de una bomba o el cierre rápido de una válvula. Los cambios bruscos en la velocidad se acompañan de cambios bruscos en la presión que se propagan por la tubería, generando ondas de presión de periodo muy corto, apenas varios segundos. Las variaciones de presión en un transitorio de este tipo son importantes, por lo que resulta necesario considerar los efectos elásticos de la tubería y del líquido. En los proyectos de conducciones para agua potable, pocas veces resulta necesario un análisis de periodos extendidos, siendo este más importante para las redes de distribución. Un caso donde puede resultar necesario es el de una red de conducción con varios tanques con o sin bombeo, para analizar el llenado y vaciado de los tanques en el día. La oscilación de masa representa un caso particular de transitorio rápido en que los efectos de elasticidad son pequeños, gracias a lo cual los modelos que pueden simular transitorios rápidos simulan implícitamente este fenómeno. En los transitorios hidráulicos rápidos pueden llegar a producirse presiones muy altas o muy bajas, vacíos, por lo que es necesario considerarlas en el diseño de cualquier conducción. Velocidad de propagación de la onda de presión, celeridad. Cualquier cambio repentino en las condiciones del flujo que se origina en un punto de una tubería a presión se transmite o propaga por la tubería con una velocidad que depende de la elasticidad del fluido y de la pared de la tubería. Esta velocidad se señala con A y se denomina celeridad, para distinguirla de la velocidad del flujo B. Si la tubería fuera completamente indeformable o completamente rígida, la velocidad A sería igual a la velocidad de propagación del sonido en el fluido. La deformabilidad de la tubería disminuye la velocidad de propagación, de forma tal que es válida la siguiente ecuación. A es igual a la velocidad del sonido en el agua entre la raíz de 1 más la proporción del módulo de elasticidad volumétrica del agua contra el módulo de elasticidad o módulo de Young del material del tubo, y la relación del diámetro interior del tubo contra el espesor de la pared del tubo. La velocidad de sonido del agua, A0, depende de la temperatura. Para las temperaturas normales del agua en condiciones tiene valores de 1425 a 1440 metros por segundo. El módulo de elasticidad del agua es igual a 2.074 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado o 2.115 por 10 a la 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado.
El valor del módulo de Young de los materiales se toma de la tabla 1.1. La tabla se presenta, además del módulo de elasticidad, para diferentes materiales, el coeficiente de Poisson, μ, y la magnitud tentativa de la velocidad de propagación, A, para materiales de tubería. Podemos observar el acero, con módulo de elasticidad de 2030 a 1060 kilogramos por centímetros cuadrados y magnitudes de A de 1000 a 1250 metros por segundo. Fibrocemento con módulo de elasticidad de 240, el concreto preesforzado con 398, el hierro dúctil con 1690, todos ellos con rangos de 900 a 1200, 1050 a 1150, 1000 a 1350 de la magnitud de la celeridad. El polietileno de alta densidad y el PVC, que ya son más flexibles, con módulos de elasticidad, el primero de 6 a 17, el segundo de 2.45 a 2.81, y con magnitudes de celeridad de 230 a 430 y de 300 a 500. Entonces la ecuación vista 1.1 es válida para tubos de pared delgada. Para el cálculo de la velocidad de propagación A, se considera que un tubo es de pared delgada si la relación diámetro entre espesor es igual o mayor que 25. Para tubos de pared gruesa, es decir, cuando esta relación es menor de 25, se utiliza la siguiente ecuación, que es la misma ecuación multiplicada la relación por el coeficiente C. Y el coeficiente C se calcula de la siguiente forma. C es igual a 2 veces el espesor entre el diámetro multiplicado por un factor que es 1 más el coeficiente de Poisson, más el diámetro por 1 menos el cuadrado de Poisson entre el diámetro más el espesor. Usando los valores de elasticidad del material y el mismo coeficiente de Poisson y las dimensiones de y espesor de algunos de los tubos usados en líneas de conducción de agua potable, en la última columna de la tabla se presenta la magnitud tentativa de la velocidad de propagación A para tubos de diferentes materiales. Y se desprenden dos conclusiones de estos valores. A. Los cambios en el régimen de flujo o presión en una tubería se trasladan muy rápidamente de un punto a otro. Por esto los transitorios son bruscos y tienen una duración bastante corta. B. En tubería de material flexible como PVC y polietileno, los transitorios son menos bruscos que los transitorios en tuberías de material rígido, acero, fibrocemento, concreto o hierro dúctil. Pulso de Shukovsky. Teóricamente, puede demostrarse que cualquier cambio instantáneo en la velocidad de flujo a presión, delta V, en un punto de una tubería genera una variación instantánea delta H de la carga hidráulica en el mismo punto según la siguiente ecuación. Delta H es igual a la proporción de la velocidad de propagación de la onda contra la aceleración de la gravedad multiplicado por delta V. La ecuación mencionada fue obtenida por el científico ruso Nikolai Shukovsky, por lo que se le conoce con el nombre de fórmula de Shukovsky, y a la sobrepresión instantánea delta H se le denomina pulso de Shukovsky. La fórmula de Shukovsky muestra que las sobrepresiones que se producen en los transitorios pueden ser sumamente altas. Como un ejemplo, la detención instantánea de un flujo con una velocidad de unos 2 metros por segundo en una tubería de acero, con una celeridad de 1000 metros por segundo, daría un incremento de presión del orden de los 200 metros. Un incremento de presión de esa magnitud sería destructivo para la mayoría de la tubería de conducción de agua potable. Afortunadamente, los cambios del flujo no son instantáneos y las sobrepresiones normalmente no son tan altas. Los cambios de la carga hidráulica y la velocidad delta H y delta V se transmiten por la tubería con una onda de presión, con una celeridad A, hasta que se encuentre en un punto de cambio, ya sea de diámetro de material, una unión con otros tramos o un extremo de la tubería. En estos puntos, la magnitud de delta H y delta V se transforman, como se explica más adelante. Una disminución de la velocidad del flujo en la tubería genera un incremento de la presión, sobrepresión, aguas arriba, y una disminución de la presión, depresión,
aguas abajo. Esta situación se muestra en la ilustración para el cierre de una válvula intermedia en una tubería. Se tiene una tubería con una válvula y en el momento que ésta se cierra, en el módulo aguas arriba se ve la presión adicionada y en el módulo aguas abajo se ve la presión reducida en delta H. Entonces el cierre reduce la velocidad generando variaciones de presión, los cuales se propagan en ambos sentidos. Aguas arriba se propaga como una sobrepresión y aguas abajo se propaga como una depresión. La disminución repentina de la velocidad en un punto de la tubería genera una retención del flujo aguas arriba y con esto la sobrepresión repentina y una liberación del flujo y una depresión repentina aguas abajo. Transformaciones de las ondas de presión. En su propagación por la tubería, las ondas de sobrepresión o depresión cambian su magnitud delta H cuando encuentran un cambio de diámetro de la tubería. Una parte de la sobrepresión o depresión continúa después del cambio de diámetro y otra parte se regresa, se refleja. Se denomina coeficiente de transmisión S a la relación de la sobrepresión que continúa propagándose después del cambio de diámetro con respecto a la presión a la que llega. Si el área de la tubería antes del cambio de diámetro es A1 y después del cambio A2, se puede demostrar que el coeficiente S se especifica con la siguiente ecuación. S es igual a 2 veces A1 entre la suma de A1 más A2. De modo análogo se refiere el coeficiente de reflexión R, que expresa la relación de la sobrepresión reflejada con respecto a la que llega, y R es igual a 1 menos S. Para el caso general de una unión de más de 2 tramos de tuberías, se tiene que S es igual a 2 veces AI, por el área de entrada, entre la sumatoria de las áreas. Con I se designa la tubería desde la cual llega la sobrepresión. El coeficiente R se define solo para esta, y el coeficiente S se refiere a las tuberías restantes. Para N tuberías de igual diámetro, S es igual a 2 entre N, dado que las áreas se cancelan, donde N es el número de tramos de tubería de igual diámetro. Para el caso de una unión de 2 tramos de tuberías con áreas A1 y A2 y una sobrepresión que llega por la tubería 1, la ecuación se escribe como S igual a 2 A1 entre A1 más A2. Y de acuerdo con esta última ecuación, cuando una sobrepresión pasa de una tubería de diámetro menor a otra de diámetro mayor, la mayor parte de esta se refleja, porque S daría menor que 1. Cuando la tubería se une con un tanque, este puede considerarse como una tubería de diámetro muy grande. Entonces A2 tendería hacia infinito. Y para A2 que tiende a infinito, de la ecuación es 1,5 y 1,6 se obtiene que S es igual a 0 y R igual a 1. Es decir, las sobrepresiones o depresiones que llegan a un tanque no se transmiten y se reflejan por completo. Este hecho también puede explicarse de la siguiente manera. En el momento en que llega una sobrepresión al tanque, se tiene en la tubería un nivel piezométrico instantáneo más alto que el nivel del agua en el tanque. Y el agua en la tubería se encuentra comprimida más de lo habitual debido a la sobrepresión. La diferencia en los niveles piezométricos genera un flujo de la tubería hacia el tanque, que va descomprimiendo el agua y tiende a establecer en la tubería un nivel piezométrico igual al nivel de agua existente en el tanque. La presión en la tubería va bajando desde el tanque y eso representa exactamente una onda de depresión reflejada. Inversamente, cuando una sobrepresión pasa de una tubería de diámetro mayor a otra de diámetro menor, la sobrepresión incrementa su valor. El caso límite responde a un extremo cerrado, el cual puede considerarse como transición de cierto diámetro dado a otro diámetro igual a 0. Por la ecuación 1,5 y 1,6 se obtiene que S sería igual a 2 y R sería igual a menos 1. Es decir, en caso de encontrarse con un extremo cerrado, la sobrepresión duplica su valor.
Este hecho también puede explicarse de la siguiente manera. La onda de sobrepresión se genera por una disminución de la velocidad del flujo que va propagándose por la tubería. Utilizando el principio de la superposición, la velocidad resultante en la tubería puede considerarse como una superposición de dos velocidades, la del flujo original antes de la sobrepresión y otra de un flujo ficticio en sentido contrario, con velocidad igual a la disminución de velocidad que genera la sobrepresión. En el momento de llegar la sobrepresión a un extremo cerrado, el flujo ficticio en sentido contrario se detiene instantáneamente. Según la fórmula de Shukovsky, se produce una nueva sobrepresión que se suma a la sobrepresión original, con lo que se duplica la sobrepresión de llegada. Entonces tenemos aquí, en esta gráfica, la sobrepresión y cómo llega al tanque y cómo al reflejarse se refleja nuevamente hacia atrás como una depresión. Entonces, y lo mismo pasa, bueno, diferente porque se hace doble en el extremo cerrado. Viene una sobrepresión, llega al extremo y como se genera una nueva sobrepresión, ahora se duplica la sobrepresión. Separación de la columna líquida en transitorios. Las ondas de depresión que se producen en los transitorios reducen la presión existente y si la magnitud de la depresión es mayor, en signo absoluto, que la presión existente, es posible que se produzcan presiones negativas o presiones de vacío dentro de la tubería. La mínima presión o vacío absoluto que físicamente se puede alcanzar en el agua, tomando como nivel de referencia la presión atmosférica, es de una atmósfera con signo negativo, equivalente a menos 10.33 metros. Pero antes de alcanzar esta presión, habrá vaporización del agua por cavitación. La cavitación es una ebullición prematura del agua que se vaporiza a temperaturas muy inferiores a los 100 grados centígrados. Su punto de ebullición normal. Cada líquido hierve cuando su presión de vapor se iguala a la presión exterior que soporta. Cuando por cualquier circunstancia la presión desciende por debajo de la presión atmosférica y alcanza el valor de la presión de vapor. Para agua pura y una temperatura de 20 grados centígrados, la presión de vapor es de menos 9.75 metros. En la práctica este valor puede ser un poco más bajo debido al contenido de aire disuelto en el agua. Entonces, al presentarse una presión negativa dentro de la tubería igual a la presión de vapor, se generará una separación o ruptura de columna líquida como consecuencia de la cavitación. Dicha presión se mantiene en este valor mínimo y nunca alcanza un valor inferior a este. Esta presión fija produce que el flujo aguas arriba del punto de la separación se detenga o se interrumpa y que el flujo aguas abajo se incremente debido a la inercia. La continuidad del flujo se ve interrumpida y se forma un volumen que crece, compuesto por vapores y aire disuelto. Si la conducción presenta puntos más altos que el sitio de volumen formado de separación, en un momento posterior el flujo se invierte hacia la separación y su volumen disminuye hasta cerrarse con un choque de las dos columnas de agua opuestas. Este choque produce una sobrepresión que se determina mediante la fórmula de Shukovsky, con la velocidad de las columnas opuestas y puede presentar valores muy altos. De esta manera, el fenómeno de separación de columna en sí no es peligroso. El peligro viene de las sobrepresiones que se pueden producirse con el cierre de esta separación. Transitorio en una conducción por bombeo, generado por el paro de bombas. De los transitorios que se pueden presentar en una conducción por bombeo, el más desfavorable es el caso de un paro repentino de las bombas en operación, situación que se presenta al interrumpirse el suministro de energía eléctrica. En esta sección se examina el caso más frecuente de bombas con válvulas de no retorno que elevan el agua de un nivel a otro ubicado más alto por medio de una tubería de longitud L. Para simplificar el análisis, la tubería se supone tanto de diámetro como de velocidad de propagación de la onda constante, y la influencia de las pérdidas de carga por fricción no se considera. Se presentan por separado los casos sin separación de columna y con separación de columna, dado que el fenómeno es muy diferente en los dos casos.
Casos sin separación de columna líquida. Con el cese de suministro de energía eléctrica, los equipos de bombeo rápidamente disminuyen su velocidad, con lo que se reduce el gasto bombeado, lo que ocasiona depresiones sucesivas que se propagan desde la planta de bombeo por la tubería con una velocidad A. Al llegar al final de la tubería, las depresiones sucesivas se reflejan y regresan. El tiempo en el que un cambio en la presión recorre la distancia de una ida y una vuelta por la tubería es igual a 2L entre A. Se denomina tiempo de duración de la fase y se señala con TF. Si el tiempo en que las bombas dejan de impulsar agua a la tubería es menor que TF, la velocidad en el inicio de la tubería disminuirá desde la velocidad inicial V0 hasta 0. Cada disminución de la velocidad delta V generará una disminución en la carga, delta H, es decir, una depresión, según la fórmula de Chukovsky, de forma tal que la depresión total resultante se ve en la ecuación. La sumatoria de delta H es igual a la sumatoria de la celeridad por el delta V entre G, o lo que es igual a por V0 entre G. Si el tiempo en que las bombas dejan de impulsar agua es mayor que TF, las variaciones en el régimen del flujo que se originan en el inicio de la tubería regresarán reflejadas al mismo punto un tiempo TF después y modificarán las depresiones que sigan generándose. La ilustración representa la línea piezométrica de la tubería en las condiciones de régimen permanente antes del transitorio. Cabe señalar que no se están considerando las pérdidas por fricción. Con el cese del suministro de energía eléctrica, al inicio de la tubería se presentan depresiones que se propagan hacia el tanque. Al llegar a la onda de presión se refleja. En este caso es de depresión, y la onda reflejada se superpone con la onda de presión que continúa llegando. La onda reflejada tiende a igualar en su recorrido la carga en la tubería con la del tanque. Y después del tiempo 2L entre A, llega a las bombas que aún impulsan agua. A partir de ese momento puede considerarse como el resultado de la superposición de tres ondas. La onda 1, que es todavía la depresión, la onda 2, que es el incremento de sobrepresión, y la onda 3, que bueno, ya con eso se tiende a igualar, no lo iguala, pero tiende, y la tercera, que es ya la nueva onda reflejada al encontrar la bomba en paro. Entonces la onda de presión que todavía sale del inicio de la tubería debido a la disminución continúa. La onda reflejada desde el tanque y la que resulta del reflejo desde el inicio de la tubería. Entonces una vez transcurrido el tiempo 2L entre A, las ondas 2 y 3 se neutralizan. En alguna medida, la depresión que se genera en las bombas, y esto impide que se produzca completamente la depresión que indica la fórmula de Chukovsky. Un golpe de ariete en que se produzca la variación total de carga delta H se denomina golpe directo. En caso contrario, el golpe es indirecto. Con la disminución de la velocidad de rotación de las bombas, disminuye también la carga desarrollada por estas. Cuando la carga al inicio de la tubería resulta mayor que la carga que desarrollan las bombas, las válvulas de no retorno cierran y la velocidad al principio de la tubería se hace cero. Esta variación en la velocidad se propaga hasta que en toda la tubería se establezca una velocidad aproximadamente igual a cero y un nivel piezométrico más bajo que el nivel del agua en el tanque. Esto genera un flujo en otra dirección desde el tanque a la tubería, que tiende a restablecer la carga H0, que sería ya ahora la del tanque. Al llegar al principio de la tubería, este flujo se detiene bruscamente por las válvulas de no retorno que se encuentran ya cerradas, con lo que se produce una onda de sobrepresión que se propaga y detiene en su recorrido el movimiento del agua. Incluso es el doble.
Al llegar esta onda de sobrepresión al tanque, se tendrá en toda la conducción una carga hidráulica mayor que la del tanque, lo que genera un flujo de la tubería hacia el tanque. Este flujo se acompaña de una depresión que se propaga hacia el inicio de la tubería. Y una vez que la depresión llega al inicio de la tubería, se produce una nueva depresión como una reflexión del extremo cerrado, puesto que el estado que se muestra aquí es igual al de la B, que era prácticamente el inicio. A partir de este momento comienza un nuevo ciclo de depresión y sobrepresión y el transitorio presenta un carácter periódico. En resumen, este es el flujo normal. Cuando se cierra repentinamente la bomba, hay una depresión. Luego al chocar hay una ligera sobrepresión. Luego al chocar nuevamente hay otra ligera sobrepresión, pero se compensa con la depresión. Entonces, al llegar a la tubería, la velocidad se hace cero en toda la tubería. Este es un instante, pero como tenemos ya mayor presión en este punto que en el punto de la bomba, se genera un cambio de dirección tratando de llegar a la altura que va a tener delta cero, pero al llegar choca y nuevamente hay una sobrepresión y nuevamente lo envía al tanque y al llegar nuevamente hay una presión exagerada en toda la tubería, pero llega, choca y se refleja una depresión. Y cuando esta depresión llega, se equilibra con la presión en la bomba e inicia nuevamente el ciclo. La evolución resultante de la carga hidráulica en el inicio de la tubería viene dada en esta ilustración, donde tenemos que para ciertos valores de tiempo, mientras tenemos un H0, llega una depresión, luego hay sobrepresión para un punto, luego otra vez baja, luego otra vez sube, y esto es un ciclo. Y este ciclo es 2 veces el tiempo de fase, que es 2L entre A. Entonces, al ser 2 veces, la primera fase estaría aquí, la segunda fase aquí, la tercera, cuarta, y conforme va aumentando el número de periodos, pues se va reduciendo la intensidad del golpe hasta que prácticamente se estabiliza. Conclusiones para el caso de paro de bomba sin separación de la columna. La sobrepresión máxima se produce al inicio de la tubería, debido a la detención del flujo inverso ocasionada por las válvulas de no retorno cerradas. Vamos a verlo acá. Este es el valor más alto que se alcanza. Cuanto mayor sea el valor de las depresiones al detenerse las bombas, mayores serán las sobrepresiones que se producirán después. Eso también porque el pulso de Chukovsky, al llegar al punto ciegos, acuérdense que se duplica. Las variaciones máximas de la presión se producen con un golpe directo, con un tiempo de paro de las bombas menor al tiempo de fase, 2L entre A. Si el tiempo de paro es mayor, el golpe es indirecto. Por lo tanto, cuanto mayor sea el tiempo de paro con respecto al retorno, menores serán las depresiones y en consecuencia también menores serán las sobrepresiones. Estas conclusiones son importantes para la selección de una protección antiariete adecuada, como se explica en el siguiente capítulo. Ahora veremos el caso con separación de la columna libre. En esta ilustración se presentan las condiciones iniciales. Tengo una bomba, una topografía un poco distinta que hace que finalmente se llegue al tanque. Y en este caso tenemos la línea piezométrica sin considerar pérdidas en la tubería, ni por cambios ni por fricción. Solamente para ilustrar el golpe. El paro de las bombas genera al inicio de la tubería una depresión, la cual se propaga hacia el tanque. En este caso aquí. En el momento en que esta depresión llega al punto de la tubería donde la presión en condiciones de régimen permanente es igual a delta H, es decir, baja por debajo del punto,
En este punto se origina una presión negativa, en B, un vacío. El vacío en la tubería aumenta aguas abajo del punto A hasta llegar al punto B, donde se produce la separación de la columna. Es decir, aquí el agua se detiene porque hay pues un vacío, y ese vacío se llena con un volumen vaporizado, y este, que es aguas abajo, continúa propagándose hacia el tanque una depresión menor. Esta depresión es este pequeño brinco, es menor. El volumen de la separación aumenta hasta que el flujo en la tubería se invierte del tanque a las bombas. Después de lo cual el volumen de la separación disminuye hasta que la separación se cierra. Es decir, una vez que choca, esto se vendrá para acá. Este ya no se movió. Y el cierre produce una sobrepresión, el cierre de las columnas. Al chocar entre ellas, genera una sobrepresión, la cual se propaga por la tubería en los dos sentidos. En la columna aguas arriba de B y en la columna aguas abajo de B. Ya sé que abajo y arriba es relativo porque en este caso está subiendo, pero se dice aguas abajo hacia donde se dirigía originalmente el flujo. Entonces, al llegar la sobrepresión a las válvulas de no retorno, su valor se duplica como reflejo de un extremo cerrado y parte hacia el tanque. Entonces, tenemos dos ondas. Sigue un reflejo desde el tanque. Una vez que llega, se refleja del tanque para acá. Y un nuevo reflejo de depresión desde el inicio de la tubería. Si la depresión producida es mayor que H0 más H vacío, donde H vacío es la presión con la cual se produce la separación, al inicio de la tubería puede originarse una nueva separación. Esta separación puede nombrarse surgida secundariamente o secundaria, debido a que es consecuencia de una separación ocurrida anteriormente. Conclusiones para el caso de paro de bombas con separación de columna. Las sobrepresiones en caso de golpe de ariete con separación de columna pueden presentar valores considerablemente mayores que aquellas que resultan de un golpe de ariete sin separaciones. Las sobrepresiones resultantes de separaciones en la tubería, al propagarse y encontrar las válvulas de no retorno cerradas, duplican su valor. De este modo, se produce la sobrepresión máxima. En otras palabras, la causa primaria para la sobrepresión máxima es el choque de las columnas en el momento de la reunificación. Es posible la obtención de zonas de vacío y de separaciones en una gran parte de la tubería. Estas conclusiones son de vital importancia para seleccionar una adecuada protección antiariete en caso de separaciones de columnas, y sobre este tema se profundiza en el siguiente capítulo. Bueno, el capítulo 3, de hecho. Transitorios en una conducción por gravedad. Apertura de una válvula al final de la conducción. La ilustración muestra las condiciones iniciales del transitorio. Tenemos la presión, tenemos la válvula. La válvula está cerrada. La velocidad del flujo en la tubería es igual a 0. Y en la tubería se tiene la presión hidrostática. Con la apertura de la válvula comienzan a descargarse gastos al final de la tubería. El gasto descargado genera depresiones que se dirigen hacia el tanque y luego se reflejan en una onda que tiende a restaurar la carga inicial. Después del tiempo 2L entre A, las ondas reflejadas desde el tanque alcanzan el final de la tubería y en alguna medida neutralizan las depresiones que continúan surgiendo como consecuencia de los aumentos del gasto. En el momento en que deja de aumentar el gasto, las ondas reflejadas aumentan la presión hasta el valor correspondiente al flujo permanente. La apertura de válvulas no suele generar sobrepresiones. Dependiendo de las formas del perfil topográfico de la tubería y de la magnitud de las depresiones, la onda de depresión que genera la apertura puede causar vacíos y separaciones de la columna de agua al inicio del transitorio.
Obviamente, pues hay que considerar estos cambios, hay que poder calcular el momento en que se puedan generar estos vacíos. Cierre de una válvula al final de la conducción. Es el mismo caso, pero en lugar de la apertura es el cierre. Al iniciarse el cierre de la válvula, surgen sobrepresiones que se propagan al inicio de la tubería. Se reflejan desde el tanque y después de un tiempo, 2L entre A, neutralizan en cierta medida las nuevas sobrepresiones generadas por el cierre. En la tubería se establecen cargas hidráulicas más altas que la del tanque. Luego del cierre total, se alcanza una velocidad cero del flujo de la tubería y como consecuencia de la presión más alta en la tubería, surge un flujo hacia el tanque y una onda de depresión, ilustración 10C, que tiende a establecer el nivel piezométrico del tanque en la tubería. Al llegar al final de la tubería, esta onda se refleja y provoca depresiones que se dirigen al tanque. El transitorio continúa desarrollándose con sobrepresiones y depresiones periódicas hasta su disipación total. Igual que en el caso de par de bombas, si el tiempo de cierre es menor o igual al tiempo de duración de la fase del golpe de ariete, el golpe es directo. En caso contrario, es indirecto. Las variaciones máximas de la presión se producen con un golpe directo. En particular, la sobrepresión al inicio del transitorio adquirirá el valor de la fórmula de Shukovsky. Conclusiones para el caso de apertura o cierre de válvula en una conducción por gravedad. Las depresiones y sobrepresiones que se producen con la apertura o el cierre de la conducción dependen del tiempo de cierre o apertura y de la longitud de la conducción. Las depresiones y sobrepresiones son tanto mayores cuanto menor es el tiempo de cierre. La sobrepresión o depresión máxima se obtiene con un golpe directo, con tiempo de cierre o apertura menor que 2L sobre A, y se calcula con la fórmula de Chukovsky. Ante formas de terreno desfavorables, es posible que se produzcan separaciones de la columna. En tal caso, las sobrepresiones pueden ser mayores que las del golpe directo.